Muy buenas tardes a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Muchas gracias por su atención. Este mediodía nos encontramos en nuestra sala de redacción con la grata visita del ingeniero Gustavo Boquín. Él es el presidente actual de la Cámara de la Industria Hondureña de la Construcción, Chico. Muy buen día, ingeniero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Les agradecemos mucho en nombre de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción por tenernos aquí y estamos listos para contestar cualquiera de sus interrogantes. Ingeniero, sabemos que el sector construcción pues es uno de los que más aporta y dinamiza la economía nacional. Cuéntenos así de forma pues un poco rápida cómo encontramos en este momento el sector construcción. ¿Ha crecido el sector construcción tanto a nivel privado como a nivel público, o tenemos algún tipo de estancamiento en este momento? Fíjese que, para empezar, el sector construcción en Honduras, medido por el Banco Central, nosotros producimos alrededor del 3% del Producto Interno Bruto, pero si usted une las cuentas satélites que están alrededor de nosotros, por ejemplo, si nosotros no construimos, usted no necesita producir cemento. Si nosotros no construimos, no necesita varilla de acero. Entonces, afectamos y somos directamente generadores y motores del 16% del Producto Interno Bruto. Entonces, somos la industria, y siempre lo digo yo, más democrática, porque damos empleo desde el obrero más humilde hasta el profesional más capacitado. Y tenemos ahorita más o menos una plantilla de 300,000 personas que trabajamos en el sector construcción y de empleo directo, y generamos alrededor de 1,000,000 de puestos indirectos. Entonces, dicho esto, pueden darse una idea de lo que es el sector construcción. Le puedo decir que los metros cuadrados del año 2022 con respecto al año 2023 se incrementaron. Tuvimos un crecimiento impulsado, número uno, por el subsector vivienda y por el sector comercial. Esperamos que este año, con las grandes inversiones que el Estado promete por medio del presupuesto de la Nación, que sería el presupuesto más alto históricamente en infraestructura, estamos hablando de más de 18,000 millones de lempiras, esperamos nosotros que haya un repunte en lo que es la facturación de infraestructura de gobierno. Entonces, más o menos así estamos en términos de números en este momento. ¿Y se está cumpliendo con ese aporte del sector público? Porque se dijo a finales del año pasado que estaba un poco estancado en cuanto a infraestructura pública. Sí, el año pasado hubo un estancamiento y también tuvimos un tema de falta de pago. Eso ya se normalizó. Entonces, ya desde el mes de marzo le puedo decir que lo que es pago a contratistas está normalizado. O sea, siempre tenemos lo que es la deuda flotante, pero es como cuando usted paga la tarjeta de crédito y consumió ayer. O sea, ya lo que está en pago, pues es el proceso normal que lleva. Pero en este momento le puedo decir que sobre todo la Secretaría de Infraestructura y Transporte y el Fondo Hondureño de Inversión Social, que son los dos grandes generadores de trabajo para el sector construcción, en este momento se encuentran al día. Así que esperamos seguir trabajando. Fue un trabajo en equipo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción junto con estas dos secretarías. Esperamos seguir trabajando así y tenemos entendido que ya en este mes se van a sacar a licitación muchos de los proyectos que que el gobierno se ha autocomprometido pues a realizar, y esperemos que le podamos poner celeridad para no estar construyendo en invierno, sino que aprovechar todavía lo que queda de verano. Con este proyecto interoceánico que se ha anunciado, me imagino que hay muchas expectativas, ingeniero. Sí, imagínese, el proyecto interoceánico, todavía el gobierno está haciendo nada más un esbozo de proyecto, lo tiene a nivel de anteproyecto. Cabe destacar que el primer proyecto de un ferrocarril interoceánico, el primer contrato de un ferrocarril interoceánico fue firmado por José Trinidad Cabañas en 1853. O sea que es un gran anhelo del pueblo hondureño tener ese ferrocarril.
pero nosotros estimamos a grosso modo que sería una inversión de unos 35.000 millones de dólares lo que tendría que hacer al país. Para que ustedes se den una idea, pasaríamos de ser exportadores de cemento y agregados a ser importadores. La industria de la construcción crecería casi al doble, 1.8 veces más o menos, según lo que nos dicen los entendidos. Así que lo vemos con grandes expectativas y es un buen proyecto, sería de apoyar al gobierno para que lo logremos, pero no debemos de dejar por un lado de ver lo que nos da el pan de cada día, que es la industria de la construcción en sus dos grandes ramas: vivienda, que significa el 60% de la facturación del sector construcción, e infraestructura, que es el otro 40%. Sí, precisamente hablando de vivienda, este subsector, ingeniero, siempre hemos sabido que hay un déficit en cuanto a vivienda, sobre todo la vivienda social. ¿Cómo está ahorita este proyecto y cómo anda el financiamiento también, especialmente de Banprovi? Entendemos que hay un impasse ahí con la construcción de las viviendas que eran de unidad básica, que ahora se quieren mejorar, pero explíquenos cómo está esta situación. Mire, el sector vivienda ahorita está sufriendo mucho porque tenemos 10 meses de no tener fondos Banprovi. Entonces, el año pasado fue tan exitoso el programa que desde agosto del año pasado se acabaron los fondos Banprovi. Entonces, como hubo ahí una parálisis del legislativo, no se pudo solicitar la ampliación del uso de más fondos del fideicomiso y nos paramos. Entonces, se están terminando las casas que se facturaron en los últimos meses del año, pero realmente los bancos no cuentan con fondos Banprovi desde el mes de agosto del año pasado. Eso nos genera ya prácticamente 10 meses de no tener ventas. Entonces, eso nos ha complicado. En este momento, a pesar que ya se tiene el presupuesto 2024 aprobado y que Finanzas, la Secretaría de Finanzas, mandó una circular a Banprovi priorizando los fondos de Banprovi, la utilización de esos fondos no se ha podido ejercer sobre ese dinero porque las condiciones fijadas por la Secretaría de Finanzas no son comercialmente posibles. Por ejemplo, las casas, tal vez aquí han mal informado al señor ministro, pero las casas siempre las hemos construido de bloque y ladrillo como él lo pide. Eso, usted no va a ver ningún banco que financie casas que no sean de bloque y ladrillo, excepto en algunas zonas de, sobre todo, insulares, donde la gente por usos y costumbres usan la madera. Y en San Pedro Sula se usan mucho las casas fabricadas con fundición de concreto. Entonces, esta normativa dejaría esas dos formas de construcción, las dejaría por fuera. Por otra parte, la ley de vivienda enmarca que las casas, la vivienda social tiene que tener un área mínima de 45 metros cuadrados. Ahorita Finanzas está solicitando que suba a 65 metros cuadrados, cuando los proyectos que tenemos en construcción actualmente están diseñados en base a 48, 50 metros cuadrados. Entonces, usted a mitad del juego no puede cambiar las reglas porque no puede deshacer un proyecto y volverlo a hacer. Habría que empezar sacando permisos de construcción totalmente nuevos. Entonces, eso nos dejaría sin inventario para este año. Por otra parte, están solicitando que si las personas dan prima voluntaria, tengan un periodo de gracia de 6 meses, capital e intereses, y esos intereses sean capitalizados al final del periodo, cosa que es prohibida por la Comisión Nacional de Banca. Entonces hay muchos detalles que nos hace pensar que el ministro no fue adecuadamente asesorado en ese sentido, y por eso lo hemos invitado a una reunión para poder afinar todos estos detalles y alcanzar un acuerdo. También han fijado un techo de 1 millón de lempiras para la vivienda social, lo cual hace imposible construir vivienda social en ciudades grandes como Tegucigalpa, Comayagua, el Gran San Pedro Sula y Roatán. Entonces sí necesitamos hacer esos cambios. La ley de vivienda manda que la vivienda social tiene que tener un valor máximo de hasta 1.300.000
48,000 lempiras en este momento. ¿De dónde sale ese valor? 80 salarios mínimos máximos. Entonces, ya esos aumentos anuales en el precio de la vivienda ya están contemplados por la ley de vivienda, y con esta circular que envió el Ministerio de Finanzas se contraviene lo que manda la ley. Bueno, pero ya tienen entonces el acercamiento con el ministro, se espera superar esto. Tuvimos una primera reunión con él la semana pasada, esperamos, él nos dijo que iba a hacer algunas revisiones, le hemos vuelto a hacer un llamado para ver si nos hace esos ajustes o si necesita que nosotros le aclaremos, clarifiquemos algún punto. Estamos ahora en espera de que él nos conteste y esperemos que nos podamos volver a sentar y de una forma lo antes posible, porque ya el sector construcción, como le decía, tenemos 10 meses de no vender y estamos empezando ya a despedir personal y a cerrar proyectos porque no tenemos el financiamiento para nuestros clientes. ¿Y cuántos proyectos estarían en riesgo de no solventarse esta situación, ingeniero? Mire, la última vez que yo tuve un dato certificado por la Comisión Nacional de Vivienda, que ahora es el Fondo Nacional de Vivienda, eran alrededor de 175 proyectos a lo largo y ancho del país, que significan una capacidad instalada de más de 20,000 viviendas. O sea, sí es una inversión importante del sector privado en pro del desarrollo del país y de beneficiar a las familias hondureñas. Y respondiendo específicamente al inicio de su pregunta, usted me dijo cuánto era el déficit habitacional del país, y la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción estima que en este momento superamos 1.300.000 viviendas de déficit, que se divide en dos: cualitativo y cuantitativo. El cualitativo son casas que necesitan reparaciones mayores, cambio de techos, cambio de pisos, reparación mayor de paredes, etcétera. Y el cuantitativo es las casas nuevas que tenemos que hacer, que son alrededor de 600,000. Sí. Ingeniero, también usted me hablaba mucho de la mano de obra. ¿Cómo están en este tema? Porque sabemos que ha habido quejas sobre todo de que la mano de obra está migrando y que incluso hay dificultades para encontrar obreros en la industria. Sí, muchas dificultades. La mano de obra parece mentira que teniendo un alto porcentaje de desempleo tengamos problemas en acceder a mano de obra calificada en el sector construcción. Y le voy a explicar por qué. La palabra es migración, pero nuestra gente ya no está migrando a Estados Unidos, se queda en México, porque el sur de México están desarrollando megaproyectos. El aeropuerto de Cancún, el Tren Maya, la ruta interoceánica. Ellos están construyendo ya su tren interoceánico, están potenciando sus dos puertos, Salina Cruz y Coatzacoalcos, y eso jala una cantidad enorme de mano de obra. Entonces nosotros aquí tenemos 10 meses sin recursos para hacer vivienda, que es el máximo empleador del sector construcción. ¿Qué hace esta gente? Migró al sur de México. Algunos han ido a Estados Unidos porque tenemos ahí el sueño americano, pero muchos se están quedando en México porque ahí les dan permiso de trabajo y les pagan bajo todas las condiciones como cualquier empleado nacional. Entonces se ven beneficiados y tienen la cercanía que pueden ir y venir a visitar a sus familias. ¿Y qué tipo de proyectos se podrían realizar para detener todos estos hondureños que se nos están yendo? ¿Y qué tipo de capacitación, por otra parte? Mire, fíjese que aquí hay algo bien irónico. Nosotros en la Cámara Hondureña tenemos unas máquinas para capacitar personal en el uso de equipo pesado. Son simuladores de última tecnología y los muchachos salen certificados por la Cámara y por empresas de maquinaria pesada. Y estos muchachos están yendo al extranjero, porque más bien certificados más apetecidos son allá. Entonces no se están quedando en el país y nosotros prácticamente le estamos capacitando a países más desarrollados su personal. ¿Cuál es la solución a esto? Mantener una continuidad en los recursos que el país pone a disposición
para inversión en el sector construcción, hacer más eficiente nuestra colocación de recursos por medio del gobierno en infraestructura y lograr que Banprovi tenga dinero, recursos todo el año, porque con estos parones de ya 10 meses, pues obviamente la gente no puede esperar 10 meses a que nosotros le demos empleo, sino que simplemente migra. Entonces aquí creo que lo importante es destacar y hacerle ver a nuestros dirigentes políticos lo importante que es mantener la continuidad en las inversiones y lo perjudicial que es detenerse, tanto como en aquella paro legislativo que hubo o como en el paro que ha existido ahorita en este momento en los fondos Banprovi. Esa es la forma de que nosotros podemos sostener a nuestro personal. No necesitamos nuevos proyectos para dar trabajo inicial. Tenemos las viviendas, tenemos carreteras, todo eso hay que fondearlo y a partir de ahí ya pensar en proyectos más grandes que nos traigan mayor desarrollo, pero empecemos por lo básico. Sí. Ingeniero, ¿cuáles son las nuevas tendencias que tenemos en cuanto a la industria de la construcción? Hablando de tecnología, también hablando del cuidado al medio ambiente y bueno, las nuevas tendencias de ahorro, energía limpia. Bueno, miren, nosotros en la industria de la construcción, este es un tema muy importante para nosotros, porque si somos honestos, nosotros somos de las industrias más contaminantes que existen en el mundo. Nuestra huella de carbono generada por nuestro insumo principal, que es el cemento, es enorme. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos innovado y hemos invertido. Le voy a dar un ejemplo concreto. En este momento, en Honduras, se encuentra la única planta de producción de cemento que tiene inyección de hidrógeno adentro del horno de producción. Eso no hay en Centroamérica. Nosotros en Honduras somos pioneros en eso. Mejora la eficiencia, baja la necesidad de combustibles fósiles y es una innovación. Por otro lado, la semana pasada en la Expo Construye 2024 se presentó el primer camión eléctrico en Centroamérica, un cabezal que se está utilizando ya en pruebas ahorita en el área de San Pedro Sula para transportar cemento desde la fábrica hasta los proyectos, que ha dado buen resultado. Un camión 100% eléctrico, no consume combustible fósil, no contamina y por ende podemos bajar nuestra huella de carbono. Y como esas muchas innovaciones, mucha tecnología, ya estamos brincando a la nanotecnología en algunas aplicaciones de pinturas y recubrimientos, estamos eliminando el plomo totalmente de toda nuestra gama de pinturas y constantemente la industria está haciendo trabajos para bajar su huella de carbono. Sí. Y en cuanto a la materia prima, ingeniero, se dijo que la construcción, la vivienda y todo se ha encarecido en algún porcentaje. ¿Esto se debe a la subida en la materia prima? Mire, nosotros dependemos, en una vivienda, el 62% del costo son 3 elementos nada más: acero, grava, arena y cemento. Con esos 3 materiales usted hace el 62% de una vivienda. El otro 38% son puertas y ventanas, lavatrastos, etcétera, etcétera, material eléctrico, etcétera. Entonces, si usted ve, muchos materiales son importados. Los llavines son importados, las puertas son importadas. Entonces, aquí es donde nosotros, teniendo todavía bosques enormes, debiésemos empezar a instalar industria que nos permita hacer nuestras puertas y no importarlas de China. Entonces necesitamos volver a lo básico, mejorar nuestro tema de ríos, de manejo de ríos y canteras para producir de forma más eficiente agregados. Nosotros nos tardamos hasta 2 años en conseguir una licencia ambiental para explotar un río o para explotar una cantera. Eso debiese ser más eficiente para reducir los costos y que las canteras estén más cercanas a las ciudades, porque cuando usted aleja las canteras, a nosotros en la industria de la construcción nos cuesta más trabajo traerlo a la ciudad y obviamente contaminamos más porque utilizamos más combustibles fósiles. Entonces ahí falta mucho que trabajar
La Cámara está en pláticas con la Secretaría de Medio Ambiente para llevar a cabo estos trabajos y poder acelerar estos procesos. Pero sí le puedo decir que el tema de resiliencia y el tema de manejo del medio ambiente, así como la inclusión de género, son temas importantes en la industria de la construcción. Sí, al final, ingeniero, ¿con cuánto más o menos de presupuesto debe contar para hacer una vivienda social y una vivienda ya más o menos de clase media? Bueno, mire, eso depende de muchos factores. ¿Dónde va a construir la casa? El estrato social al cual se va a dirigir y los acabados que usted le quiera poner a la casa. Entonces, para hablar en términos generales, una vivienda de interés social en Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, le debiese, el Gran San Pedro Sula, ¿verdad? Con todas sus ciudades que la rodean, debiese iniciar en no menos de 900,000 lempiras y no exceder el 1,400,000. Ahí va a depender qué tanto terreno tenga, qué tantos metros cuadrados tenga y qué tanta área de construcción y acabados usted le desee poner. Y más o menos una vivienda de clase media, el metro cuadrado de construcción debiese iniciar en unos 10,500 lempiras y llegar a unos 15,000, 16,000 lempiras. Arriba de eso ya es clase alta. Sí, ¿y cómo funcionan estos proyectos? Por ejemplo, hay muchas personas jóvenes que les cuesta mucho hacerse de su vivienda, por ejemplo. Mire, fíjese que es interesante. Es más fácil en Honduras comprar un televisor que usted paga una cuota de 6,000 lempiras a comprar una vivienda que usted paga una cuota de 5,200 lempiras. Es irónico. Entonces, ahí es donde estamos trabajando en la Cámara de la Industria de la Construcción para poder acercar los recursos a nuestra gente. No es un tema de capacidad de pago, es un tema de fondos de financiamiento a largo plazo. Por eso lo importante de hacer que fondos como el fideicomiso que existe de Banprovi en Banco Central, que en este momento es de alrededor de 35,000 millones de lempiras, no se quede sin trabajar 10 meses en el año. ¿Cómo hacemos que el fondo del ahorro que hay en el RAP, en el régimen de aportaciones privadas, que supera los 36,000 millones de lempiras, salga a la calle y se invierte en vivienda, que es el fin principal para el cual fue creado el RAP? Entonces, simplemente con estos dos fondos estamos hablando de 70,000 millones de lempiras que perfectamente potenciados pueden darle vivienda social y vivienda clase media a toda la hondureñidad. Sí, concluyendo, ingeniero, sabemos de la alta vulnerabilidad que hay en nuestro territorio nacional. ¿Cómo se está trabajando este tema? Bueno, nosotros en la industria de la construcción y por exigencia de los organismos multilaterales y del gobierno, todos nuestros diseños se están presentando ahora con medidas de mitigación, tanto ambientales como en el tema de riesgos y desastres. Se está teniendo de la mano una planificación mayor y hemos recibido apoyo de organismos internacionales como JICA, y hay un mapeo de la ciudad. Si usted entra a la página www.amdc.gis.org, que es la página de la alcaldía, usted ahí va a encontrar el mapa interactivo de riesgos de la ciudad de Tegucigalpa. La idea es seguirlo ampliando a todo el país. Este fue un proyecto, una inversión nacional de la alcaldía municipal de Tegucigalpa y JICA. Ya está a disposición del público, totalmente gratuito, y usted ahí puede ver las zonas rojas y tomar medidas. Pero aquí también lo importante es tomar un poco de conciencia y empezar nosotros mismos en utilizar menos plástico, utilizar la energía de forma racional, no quemar los bosques, no excedernos en el uso de combustibles fósiles, porque no está limitado. Usted va, carga su combustible en la gasolinera y hay gente que
empieza simplemente a dar vueltas en la ciudad paseando. La suma de todo eso genera el problema ambiental que en este momento estamos sufriendo. Así que es un tema de conciencia, es un tema en que la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción está trabajando con sus afiliados, pero es un tema de comunidad. Todos juntos tenemos que trabajar para reducir esa huella de carbono que nos está pasando factura en este momento. Muchísimas gracias, ingeniero Boquín. Él es el presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción y nos ha acompañado este mediodía para informarnos cómo está la situación en el sector construcción actualmente. Muchísimas gracias por su atención.